Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan a mí? Sí, se escucha. Ah, bueno, perfecto, porque no me encendía acá el micrófono y no sabía si me escuchaban o no. Bueno, ahora vamos a guardar, chicos, a la doctora Alicia Cereijido, que nos va a guiar un poco en esta clase de repaso. Si quieren algunos también, porque yo le voy a hacer un poco el soporte a ella, la ayuda con esta clase, pueden también ir algunas preguntas, quizá que sean más puntuales, por chat, ¿sí? Así yo, las que tengan, las que les haya surgido duda en el estudio o de lo que sea, y así vamos organizándonos. Profe, disculpe, yo no prendo la cámara porque estoy con los datos móviles. Bueno, perfecto. Julieta, ¿no es cierto? Sí, Julieta. Bueno, bien. Listo, Bien, gracias. bien, perfecto. No, por favor. Vamos a esperar algunos minutitos más que se siguen sumando. Profe, buenas tardes. El El otro día yo ingresé un poquito más tarde a la clase de la profe y me parece que hablaron del tema modalidad de examen y demás. ¿Podría hacernos como una idea general de cómo va a ser, cómo hay que presentarse? Mira, eso la verdad que no sé cuáles serán las últimas novedades, no sé si alguno, bueno, seguramente lo escuchó en la clase, seguramente va a ser por el sistema Moodle como fue el año pasado, con esta modalidad de examen de pandemia, donde hay distintos tipos de preguntas que se hacen, porque entiendo obviamente que todavía no va a poder ser presencial, como si fueron algunas mesas libres que ya hemos tomado oral, ¿sí? Así que el sistema va a ser seguramente como el año pasado. ¿Alguno me lo confirma? ¿Que es el sistema Moodle? Si lo avisaron, o sea, por el sistema a través de la computadora. En lo que es el chat que arma la facultad de compañeros, digamos, lo que entendimos fue en la única notificación que figura en el campus de parte de la cátedra, decía que si eventualmente no podía ser presencial escrito, se iba a tomar de modo oral. Entonces, mi pregunta, por ejemplo, es, bueno, ¿qué van a dar tipo turnos para saber cuándo nos conectamos? ¿Hay que preparar tema? ¿O todavía en realidad no se sabe y eso se deja sin efecto de que sea oral, al ser tantos o lo que sea? No sabría... Es oral. No sabría qué decirte. Doctora, ¿me escucha? Ah, ¿es oral? ¿Ya dijeron? Lo dijo ayer Silvina Carnero, sí. Ah, bueno, yo en realidad la clase del miércoles la tenía que dar yo, este miércoles pasado, pero bueno, estuve con COVID aislada, por eso si me escuchan alguna tos, y bueno, tenía la cabeza que me explotaba, así que por eso el miércoles no estuve, y no sabía que ya habían resuelto que va a ser la modalidad oral, no sabía que... Entonces sí,
¿saben qué va a ser también como tomamos con cambiario? Que lo que hacemos es por comisión, cada uno, estimamos, ¿no?, el ingreso. Por ejemplo, si es de mañana, decimos, bueno, de 8 a 10 tienen que estar preparados. XXX, 5 personas. Y ahí tienen que admitirse en el aula y ahí vamos llamando por turnos. Obviamente con la cámara y todo como corresponde. Así que bueno, entonces evidentemente ya se ha resuelto por este método oral, entonces. A veces se les pide Bien, que muchas elijan un tema, preparen un tema, no, por favor, ténganse un tema de fácil, digamos, continuidad en cuanto al relato para ustedes, y bueno, y obviamente a partir de ahí se abren las preguntas de programa que tengamos para hacer. Bien. Muchas Bueno, gracias, feliz guardamos día. un segundito. No, por favor, gracias. Aguardamos un minutito y ya estoy, mientras voy a hacerme de la ley y todo. Ya estoy, ¿eh? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me ven ahí? Hola, profe, feliz día. Sí. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! Muchas gracias. Hola, Ali. Feliz día, Sil, ¿qué tal? bienvenida. Hola, ¿Cómo hola. estás? Esperen que voy a... Bien, ¿Se ve? bien. Esperen que anda mi perro con el cable del computador. Un momento. Ahí vamos. No sé si se ve o Yo ahí mejor ya les... ahí, ¿no? ¿Mejor? Sí, ya les ¿Más había contraste? Ali, les había anticipado que las preguntas que tengan las podemos hacer, algunas evacuar por chat también, que no hay ningún inconveniente. Y me preguntaban por la modalidad de examen, que ya les comunicó Silvina, que va a ser oral entonces. Yo eso no... Ah, bien, Oral. bien, perfecto. Que será como es en cambiario, que van a tener un horario, digamos, estimado, pondremos por comisión 5 que tienen que estar a tal hora, y ahí los vamos admitiendo a medida que se va rindiendo. Sí, ¿No es cierto? exactamente. Bien. Todo eso porque pensábamos que iba a ser, íbamos Bien. a tener la posibilidad de tomar presencial en la facu, pero eso va a ser imposible. Claro. Bien. Así que bueno, sí. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos más que vayan ingresando. Y quienes tienen, porfa, cerrada la cámara, ábranla. Nosotros vamos a ir, cuando arranquemos cuando arranquemos la clase, vamos a sacar una foto. Ahí está Kevin. Muy bien. Profe, yo avisé que estoy con el celu, con los datos móviles, y si podía participar con la cámara apagada. ¿Julieta? Sí. Ok, no hay problema. Si querés la prendo para cuando tenés que sacar la foto, o no sé, porque no sé si consume más o estoy con el celu. ¿Quién es, Natalia? ¿Quién habla? Julieta. Julieta. No hay problema, Juli. No, Julieta el tema es que el principio, digamos, es que queremos verlos, y así como ustedes nos ven a nosotros, tener ese intercambio, ¿no? Aunque sea en mirada, saber que están, viste, uno con el lenguaje gestual también se comunica. Yo por lo menos me comunico mucho, y de ustedes percibo también, si bien no puedo verlos a todos, voy cambiando de pantalla. También un poco recibe uno esa devolución, aunque sea con el asentimiento, con la mirada, con una cara de desconcierto,
que eso es muy fácil de percibir en la clase presencial, y entonces cuando está uno como profesor les va a pasar a ustedes cuando tengan también la posibilidad de ejercer la docencia, les va a pasar que cuando ven por ahí uno que se está bostezando, que se está durmiendo, que mucho no está cazando nada, tratamos de volver sobre el tema, insistir. Genial, Natalia, no hay problema. Así que, bueno, la idea es esa, ¿no? Que tengan la cámara abierta, pero no eso, o sea, si no pueden, no tienen, la banda no es suficiente, etcétera, etcétera, no hay problema. Vamos, lo que les decía es, al empezar la clase vamos a sacar una foto de los participantes, con eso vamos a tomar asistencia. Y antes de cerrar, también, como el otro día que ustedes me iban anticipando que se iban antes porque tenían otra clase o lo que fuera, sacamos una foto de los participantes y después nosotros tomamos asistencia, así no perdemos tiempo. ¿Qué les parece? Bueno, así que decidimos eso, ¿no? Porque ya les contamos al principio que no tuvimos muy buena experiencia con lo que fueron los parciales del año pasado. No sé qué pasó, había muchos hackers, ahora esta palabra tan evolucionada, tan nueva, muchos hackers que se metieron en los sistemas y que averiguaron las preguntas, bueno, etcétera, no sé qué pasó. La cuestión es que es imposible evaluar así. Y aparte me resulta un sistema absolutamente injusto para quienes, la verdad, se matan estudiando, aprueban, igual que aquellos que tienen un poco más de habilidad tecnológica y no lo hacen, o tienen a alguien que les está dictando la respuesta al lado, en fin. Nosotros, la verdad es que no se pueden controlar todas las situaciones, y cada uno es responsable de cómo incorpora los conocimientos, y seguramente eso se va a ver reflejado después cómo ejerce la profesión. Pero bueno, hoy en este momento nuestro rol es evaluar a ustedes los conocimientos que van aprendiendo, y por lo tanto buscamos el mejor sistema evaluativo para ustedes y para nosotros. Así que va a ser oral. Seguramente van a empezar a hablar de un tema, esto lo vamos a definir un poquito más adelante, o la semana que viene, mucho más adelante no, pero van a elegir un tema con el que ustedes se sientan seguros para empezar a desarrollar 3 minutitos, 2, 3 minutitos, que nosotros veamos que va fluido, y después nosotros les preguntamos de todas las bolillas que entran, vamos viendo cómo van. Así que es totalmente aleatorio, tratamos de cambiar las preguntas entre un alumno y otro, así que si ustedes quisieran estar 2 alumnos en la misma computadora, con el mismo dispositivo, seguramente no les va a tocar la misma pregunta. Nosotras, nuestra comisión, vamos a dividir la comisión en 3 mesas distintas, o sea, a ustedes les puede tocar que les tome la doctora Moyano y yo, que les tome la doctora de Gregorio y Carnero, que le tome Pandolfo y Iriarte. No sabemos, porque lo vamos a definir a último momento. Lo que sí tienen que saber, y esto se los dije en la primera clase, nosotros somos facilitadores del conocimiento para que ustedes aprueben la materia. A nosotros no nos interesa que ustedes desaprueben. Al contrario, es un fracaso para los docentes, creo yo, ¿no? Esto es absolutamente personal. Si uno toma evaluación y de los conocimientos que intentamos transmitir, no les han quedado claro ninguno o pocos. Así que es un fracaso tanto del docente o de la cátedra como del sistema, más que responsabilizarlos a ustedes en lo que les cabe estudiar, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de poner todos lo mejor posible. ¿Tienen alguna duda? Hasta hoy ustedes han visto hasta la bolilla 10, ¿no es cierto? 10 puntos 1 y 2. Y puntos 3 y 4, el 15. ¿Los vieron? ¿Hoy qué día es? ¿Ayer? No, sí. Hasta ayer se les han subido material de los puntos 16. De la bolilla 10.3 y 4. No sé si llegaron a leerlo, pero por lo menos en el cronograma esto es así. ¿Hay alguien de plan nuevo? ¿Quiere levantar la mano?
No. Bien, porque también unificamos la clase para todos. Qué poquitos que estamos siendo, Yo tengo una duda, no sé si se me escucha bien porque están trabajando acá en el techo de mi casa, si no Sí, lo escribo. Valentina, se te escucha perfecto. Ante la no homologación del acuerdo, ¿la Sí. ley, o sea, la única salida es la declaración de la quiebra? Ante la no Porque la ley no lo homologación, existe una salida que es doctrinaria y jurisprudencial, que es la tercera vía, la que ustedes habrán llamado tercera vía, que es darle la posibilidad al deudor, siempre y cuando estén dadas las condiciones, y esto lo evalúa, esto queda a exclusivo criterio del juez, le da la posibilidad a readecuar, si es que eso es posible, la propuesta de acuerdo a la causal que haya sobre la que se base la no homologación. La ley no prevé, y esto es, calculo yo, no sé si se me escucha bien porque atrás mía están cortando el pasto afuera, así que ahora soy yo la que tiene problemas de audio. Está el tractorcito cortando el pasto afuera. Santi Rodríguez, ¿vos sos de Plan Nuevo? ¿O levantaste la mano por algo? No. Yo soy Plan Viejo. No, pero tenés la mano. No, listo, ya está, listo, no dije nada. Sea a lo que apunta la pregunta, y si no apuntaba a eso, lo voy a decir. Porque ante el artículo 52, que es el que nos remite, nos habla de homologación del acuerdo, por supuesto que tiene una causal de que tiene la posibilidad de la no homologación. Una, imperativa, si hay fraude o el acuerdo es contrario a la ley, y en ese caso el juez no puede directamente, debe rechazar la homologación, o en la otra mano, del otro lado del platillo de la balanza, las causales que importan no haber arribado a las mayorías legales de acreedores establecidas en la ley, si hubo acuerdo para privilegiados condicionando la aprobación, como lo dice el 46, 47, tampoco va a aprobarlo. No ha categorizado, por lo cual no puede aplicarle tampoco el cram down power o el aplastamiento, no están dadas las condiciones del 52.2b. En ese supuesto, el juez va a decretar, no va a homologar el acuerdo. Ahora, si no arribó a un acuerdo, la ley establece causales de quiebras indirectas ante el fracaso del acuerdo, ante el fracaso de la propuesta o ante el fracaso del acuerdo. Si, como dije hoy, esas causales naturales, que es no haber arribado a un acuerdo con los acreedores y no haber categorizado por lo que no puedo aplicar el 52.2b, decreta la quiebra, esa sí es la posibilidad que tiene, decreta la quiebra, salvo que se trate de un supuesto que pueda ser sometido a proceso de salvataje. Por eso es que ya ahora, entonces la respuesta empieza a patinar, porque la pregunta era, siempre que el juez no homologue, ¿va a decretar la quiebra? Y vamos viendo, si es una de las causales para las cuales se ha previsto la quiebra indirecta, tengo que ver si ese sujeto no es susceptible de salvataje. Si no lo es, entonces se decreta su quiebra indirecta por aplicación del artículo 77. Si no es, sino que es estas causales imperativas, por ejemplo, que el acuerdo es fraudulento, que el acuerdo es abusivo, existe esta introducción doctrinaria o jurisprudencial que permite al juez darle una segunda chance, que es la tercera vía. Y no es ni más ni menos que la oportunidad, la posibilidad de que el deudor readecue, le quite aquello que impidió que ese acuerdo se homologara
lo vuelva a presentar con todas las mayorías logradas nuevamente. Salvo en algún supuesto, recuerdo un antecedente donde la propuesta era muy confusa, era bastante perjudicial, y así todo había obtenido casi la unanimidad de las conformidades de los acreedores. Entonces el juez le hizo readecuar a lo que no estaba acorde a su criterio, y le dijo que daba por aceptada la propuesta mejorada, porque si le habían dado las conformidades a una propuesta más gravosa, era obvio que los acreedores le iban a dar la conformidad a una propuesta mejorada. Pero bueno, primero hay que estar a cada caso particular, queda a exclusivo criterio del juez, es decir, esta tercera vía no es un sistema o herramienta que la ley tenga regulada expresamente en su normativa, y tiene que tratarse de algún supuesto donde, aun cuando se ha aceptado la tercera vía, aun cuando tenga prevista la quiebra indirecta, para evitar la quiebra liquidativa, pero se suele aplicar con mayor asiduidad a aquellos supuestos donde la no homologación no tiene como consecuencia el decreto de o apertura de registro en salvataje o el decreto de quiebra indirecta. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón. Sí. En caso de que el deudor readecue la propuesta y no obtenga las mayorías necesarias, ¿ahí sí se decreta la quiebra? Salvo que sea salvo que sea un sujeto susceptible de abrirle el salvataje, sí. Ustedes siempre recuerden, porque, a ver, parece bastante lineal la cosa, ¿no? Si ustedes tienen en claro la línea de tiempo, desde que presenta el deudor la demanda de concurso preventivo hasta este momento, ha habido mucha actividad del deudor en pos de arribar a un acuerdo con los acreedores. Ahora, cuando se hace imposible arribar a un acuerdo homologable u homologado, no pierdan de vista la posibilidad del salvataje del 48 bis, porque también está en el medio de esa línea de tiempo. También es parte de esa línea de tiempo el salvataje. Salvo que sea un supuesto que no es un sujeto susceptible de apertura de salvataje. Entonces ahí sí, la línea es más corta, porque voy de fracaso o frustración del acuerdo, del proceso, a quiebra indirecta. No tengo problema. Con la excepción de la tercera vía, que es lo que hablamos. Silvana, ¿vos querías decir algo? Sí, quería concatenarlo un poco esto con la primera clase que me tocó dar a mí, que la dejamos grabada porque fue ese día de la facultad que había sido feriado, que hablábamos de el juez como director del proceso, en donde, bueno, está este carácter bastante marcado en toda la ley, pero que precisamente en estas etapas del proceso y al momento de interponer estas cuestiones que son, como decía la doctora Cereijido, doctrinarias, de creación doctrinaria y de trabajo de los operadores jurídicos también, que son planteos que generalmente se hacen en el expediente, que es raro que el juez de oficio, tanto el tema de la tercera vía como el del acreedor hostil, generalmente lo vemos o se han visto en jurisprudencia con planteos que parten del abogado, porque si no pareciera como que el juez tiene todo a su deber de también introducir estas cuestiones, ¿no es cierto, Ali? Son cuestiones que se introducen. Sí, está bien lo que apunta Silvana. Lo que sucede es que
Pasa esto en esta etapa y pasa esto también antes en el proceso cuando el deudor tiene que categorizar a sus acreedores. Entonces, si bien Exacto. el juez no está obligado a darle una segunda oportunidad, porque ve que las categorías no son demasiado razonables, como dice el artículo, que el acuerdo, ya estamos ahora, volvemos al 52, que el acuerdo tiene algún viso de abusividad, porque mezcla, por ejemplo, deudas en moneda extranjera y en moneda local, porque algunos tienen unos intereses altísimos reconocidos y los otros no tienen nada. O sea, si bien no tiene obligación el juez de dar una segunda oportunidad, el juez concursal también tiene en miras el cumplimiento de los fines, los principios y el objeto del proceso concursal. Entonces, si a mí me tocara como juez concursal analizar una propuesta de agrupamiento, si se adecua o no se adecua, antes de decretarle las categorías mínimas legales y que el deudor pierda la oportunidad de ofrecer propuestas diferenciadas y con eso pierda la oportunidad después de aplicarle el cram-down power del 52, yo le daría una segunda oportunidad para recategorizar en el 41 o 42, porque la consecuencia es muy gravosa. Sería más fácil para el juez decir, no, a mí la categoría de la categorización o clasificación de acreedores del 41 que hizo el deudor me parece irrazonable, entonces dicto las mínimas legales. Y después los expedientes llegan a cámara. Porque viene el deudor y dice, si el juez me hubiera avisado que no le parecía razonable, yo hubiera readecuado, le hubiera dado cierta razonabilidad. Entonces no es que el juez actúa de oficio, sino que el juez se anticipa, respeta y resguarda fines, objeto y principios del derecho concursal, para lo cual le dice al deudor, muchacho, venga, esto acá me parece irrazonable, readécueme las categorías y ahí veo si en el artículo 42 le declaro, dicto la sentencia de la definitividad y composición de las categorías ofrecidas por el deudor. ¿Por qué? Lo mismo que esto, porque el deudor es quien tiene la posibilidad de negociar, porque él sabe cómo es su negocio, él sabe cuál es la complejidad y cuál es la propuesta viable que pueda ser cumplida, conoce a sus acreedores, sabe quién va a tironear más o menos, sabe a quién lo tiene que poner en una categoría donde posiblemente a ese le ofrezca intereses y a otros no. Digamos, el límite del juez es involucrarse en una cuestión de mérito en todo. O sea, yo lo que no puedo decir es si lo que le va a ofrecer a los acreedores en dólares conviene o no conviene de acuerdo a la actividad empresaria. Si el deudor es sojero, tiene un campo, cultiva soja y sé que liquida sus cosechas, tarde o temprano va a recibir moneda extranjera, ¿por qué no le voy a dejar que ofrezca como contenido de la propuesta y haga una categorización de acreedores en moneda extranjera para pagarle en moneda extranjera? ¿Quién soy yo como juez para inmiscuirme en esa particular propuesta? Sin embargo, como dice Silvana, si ya le doy la oportunidad, viene el deudor, no dice nada, o hace otra propuesta, trae las conformidades y vuelve a ser abusiva, vuelve a estar en fraude, sé que ahí está haciendo esa propuesta en fraude a la ley, por ejemplo. La propuesta es formar una sociedad con los trabajadores violando la ley de derechos del trabajo. No puedo admitir eso. Entonces yo ya le di la tercera vía para que readecue la propuesta. Lo hizo, vuelve a hacer una propuesta en violación a la ley, en fraude, abusiva. Bueno, no homologo.
¿Qué hago? Entonces, ahí viene la pregunta de Valentina. No homologo y ¿qué hago? Porque en el artículo 77, como causal de quiebra indirecta, no está la no homologación. Entonces la doctrina se debate. Si no homologo, ¿qué hago? ¿Mando a archivar el expediente y lo beneficio al deudor? No, declaro la quiebra. Declaro la quiebra cuando digo que la quiebra, las causales de quiebra indirecta son taxativas y no está enumerado en el 77, ¿qué hago? No está resuelto. Entonces ahí el juez tendrá, para mí, coincido contigo Valentina, yo decretaría la quiebra, no solamente porque puedo asimilar la causal de no homologación a la no obtención de las conformidades o a la no presentación de una propuesta hábil. ¿Se acuerdan la falta de publicidad? La primer causal de quiebra indirecta que establece la quiebra es la falta de publicidad de la propuesta en el artículo 43. Si 20 días antes del vencimiento del día o que se estima vencerá el periodo de exclusividad, 20 días antes el deudor no hace pública la propuesta, primer causal de quiebra indirecta. Primer fracaso o primer frustración del acuerdo, de la propuesta. Bueno, a ver, hasta acá vamos. Le hago una consulta con respecto a la relación del artículo 48 y el 52. Sí. El juez, en ese caso, primero sí o sí tiene que optar, digamos, por la aplicación del Crandown Power si se dan las condiciones. Sí o sí tiene que optar por eso, o porque me surge la duda si existen también las condiciones para que se dé el proceso de salvataje. Las condiciones son que sea sujeto susceptible de salvataje y que no sea un pequeño concurso, son dos condiciones sine qua non. A partir de, salvo que renuncie expresamente el deudor a ser sometido al proceso de salvataje, que ahí tendríamos que entrar a discutir si tiene derecho a hacerlo. Entonces, en ese caso, el juez no va a abrir el salvataje. En el resto de los supuestos, si es sujeto susceptible de salvataje y es un gran proceso, el juez debe abrir el proceso de salvataje. Lo que pasa es que va a abrir el registro 5 días más, y si no se presenta ningún interesado, va a tener que decretar la quiebra indirecta. Ah, bien. Siempre desembocamos en la quiebra indirecta. O sea, lo primero, si llegamos hasta la instancia de haber presentado las conformidades, ¿no? Ya estamos en la instancia del, les diría, superamos hasta el plazo de impugnación, ¿de acuerdo? Que también es otra discusión, ¿no? Si puede el juez, luego de que nadie impugnó la propuesta por abusiva, o porque falta, no por abusiva, porque no hay impugnación por abusiva, pero nadie impugnó la propuesta, el juez puede venir y decir, no homologo la propuesta porque me resulta abusiva o enfrauda la ley. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene el deber de hacerlo en el 52 último inciso. Ahora, si yo llegué hasta esa instancia y estoy en condiciones de aplicar el Crandown Power, el 52.2b, lo hago. Tengo que hacerlo como juez. Hola Nati, no te había visto. Y María Laura, despreocupate, María Laura Russo, que avisó que llegaba, se conectó más tarde, bla. No se preocupen, todos los que están ya están. ¿A dónde iba la respuesta? Creo que íbamos ahí, ¿no es cierto? O sea, yo tengo el 48, 48 bis y el 52 se relacionan en este sentido. Si yo he llegado hasta la instancia del 52, es decir, tengo que homologar o no homologar. Ahora, no puedo homologar porque no llegó a las mayorías. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Aplicar el 48? Aplico el 48 ¿cuándo? Cuando es sujeto susceptible de salvataje y cuando es un gran proceso. Porque si yo soy una sociedad anónima y me sometí a un pequeño proceso, no
no puedo abrirle el proceso de salvataje. Son dos condiciones que van juntas. ¿Está? Y a partir de ahí todo el biribiri del 48. O del 48 bis. ¿Está? Pero a pesar de que está regulado antes el 48, porque históricamente la 24522 incorpora el salvataje en el 48 y lo metió en el 48. Y después viene la homologación, pero hay una especie de asincronía, ¿verdad? Ustedes que van lineal, pero la ley no es tan lineal a veces. Yo tengo que llegar hasta el 52, y si no es homologable la propuesta, no la readecua, no tengo la posibilidad, bueno, tengo que abrirle el 48, o decretarle la quiebra al 77. ¿Estamos? Profe, yo tengo una consulta también de la clase pasada, que hablamos de los efectos del acuerdo homologado, y una de las cosas que me quedó en duda era qué pasaba con esos créditos de los acreedores que son tardíos o que tramitan en el fuero del juez natural. No logro entender qué pasa con ellos en función del acuerdo si no participaron y no tenían una categoría ni nada de eso. Ok, bien, muy bien. El concurso preventivo abarca y posee efectos respecto de todos los acreedores cuyo crédito posea causa o título anterior a la demanda de concurso preventivo. Participen o no participen en el proceso. Primera cuestión. Estos acreedores van a ser denominados concursales porque tienen su causa o título anterior al concurso, pero si participan o no en el proceso, se convertirán en concursales, concurrentes o no concurrentes. ¿Cómo concurren los acreedores a hacer valer sus derechos al proceso? Regla general, a partir de todos los métodos, sistemas o acciones verificatorias. Verificación de créditos ordinaria o tempestiva, la que vemos en el 32 y siguientes, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vía incidental, no llegué a tiempo, puedo verificar tardíamente, entonces justo se me terminó, me di cuenta que tenía que ir a verificar y había vencido ayer el plazo. ¿Qué puedo hacer? Iniciar un incidente genérico de verificación de crédito, artículo 56. ¿Qué más puedo hacer? Soy un acreedor de carácter laboral, mi crédito tiene privilegio especial y general, puedo pedir pronto pago, artículo 16. Si me dan el pronto pago, me olvido del proceso, ya me van a pagar cuando haya plata efectivo, artículo 16, último párrafo. Me dicen que no al pronto pago, ¿qué puedo hacer? Apelar la denegatoria de pronto pago. Puedo iniciar verificación tempestiva ante el síndico. No me va a convenir porque el síndico va a decir lo mismo que me dijo el juez en el pronto pago. Puedo iniciar verificación de créditos vía incidental, tardía. Puedo proseguir mi juicio de carácter laboral. Si lo tenía ya iniciado, lo continúo. Y si no lo tenía iniciado, en vez de todas estas opciones verificatorias, voy a iniciar mi juicio ante el fuero laboral. Tengo, en principio, 4 o 5, como acreedor laboral, 5 posibilidades. También pueden usar esta opción de continuar el juicio individual aquellos acreedores que tenían un pleito con trámite ordinario o de conocimiento pleno. Pueden continuar su acción individual aquellos que tengan un juicio ejecutivo con un pagaré, un cheque que tenían iniciado en el juzgado comercial o civil y comercial número 4. ¿Pueden seguir con ese juicio? No, porque el juicio que yo puedo seguir como acreedor tiene que tener trámite ordinario de conocimiento pleno, sumario u ordinario, para nuestra ley local. Ahora bien, si yo, como este último ejemplo, o de los trabajadores o de los acreedores que tenían un juicio de trámite ordinario, opto, en vez de ir a solicitar verificación de créditos,
por continuar el trámite de ese juicio, porque me conviene, porque, por ejemplo, tengo iniciado un juicio, un choque. Contra el deudor tenía un camión, el concursado tenía un camión y pasó por arriba mi Fiat 500. Lo tengo recontra avanzado a ese pleito. Ya tengo pericial mecánica hecha, tengo los testigos que declararon. Hola Silvina. Tengo las confesionales hechas. Y el deudor, sabiendo que va a perder ese juicio millonario, se concursa. Entonces la ley en el artículo 21 me da la posibilidad a mí, en vez de ir al síndico y decirle, acá tengo los daños y perjuicios que me ocasionó el dueño del camión, el concursado, y tengo tanto crédito y me debe el lucro cesante y además me doblé el cuello y tengo una lesión, y a papá, el síndico, ¿qué me va a decir? Entonces, en vez de hacer eso, opto por continuar mi juicio de conocimiento hasta el dictado de la sentencia y hasta que ésta se encuentre firme. Ahora, ¿qué dice el 56 relacionándolo con el 21? Que estas sentencias que se dicten en este juicio que tramita en un juzgado distinto y hasta podría ser en una jurisdicción distinta al del juez del concurso, en el que apenas ha participado el síndico como contradictor necesario, dándole una vistita ahí, un trasladito. Necesariamente esa sentencia, una vez que cobre la condición de cosa juzgada material, porque fue dictada en el marco de un juicio ordinario o de conocimiento, es título verificatorio. Es título verificatorio. ¿Y qué quiere decir que se considera título verificatorio? Me voy al 56. ¿Qué voy a tener que hacer yo, acreedor, que tengo una sentencia hermosa contra el concursado? Lo condenaron como dueño del camión a pagarme a mí una indemnización gloriosa, pero el señor está concursado. ¿Qué tengo que hacer? Y vamos a poner una condición más. Hace 5 años que está concursado este señor. Logré sentencia en el juicio individual de daños y perjuicios después de 5 años de trámite, de uno y del otro. Acá entra a tallar el 56. ¿Qué dice? Que los acreedores que no se habían presentado a verificar ordinariamente o tempestivamente en el plazo que el juez estipuló, pueden hacerlo más tarde, pero tienen un límite temporal de 2 años, computados desde la demanda de concurso preventivo. 2 años como máximo, porque si este acreedor tuviera un crédito cuyo título o acción tiene un plazo de prescripción menor a los 2 años, tengo que tener presente que esa acción no esté prescripta. Más allá de que la ley de concursos establezca un plazo máximo de 2 años como el plazo de prescripción concursal preventiva, yo tengo que ver que mi título no tenga un plazo, la acción de ese título no tenga un plazo de prescripción menor. Punto y aparte. ¿Qué pasa si los acreedores pasa 1 año, pasan 2 años y ese acreedor no se presenta a solicitar verificación de crédito? Esa acción se considera prescripta. Ergo, su pretensión creditoria no va a poder hacerse efectiva, no tiene ningún título legitimante para hacer valer su crédito en el concurso ni fuera de él. Olvídate. Ese plazo de prescripción de 2 años es un plazo genérico y es susceptible de suspensión y de interrupción. Esto no está regulado en la ley de concursos, está regulado en el artículo 2546
del Código Civil y Comercial de la Nación, 2538, 2539. La interrupción se aplican a la prescripción concursal preventiva. Punto aparte, abran una ventana, pongan esto ahí. Ahora, ¿qué pasa con aquellos acreedores que habíamos optado por continuar nuestro juicio individual? No solamente transcurrieron 2 años desde la presentación en concurso, sino que pueden haber transcurrido muchos más hasta que yo logre esa sentencia definitiva firme. Y acá se aplica lo que sigue diciendo el 56. Para aquellos acreedores que continuaron con sus juicios individuales ante el fuero originario, reconozco que la ley tiene una pésima redacción como en muchos otros artículos. Dice, no se considera tardío si este señor, este acreedor, solicita verificación de su crédito dentro de los 6 meses computados a partir de que la sentencia aquella quedó firme. Bueno, y entonces ¿esto cómo se entiende? ¿Es tardío o no es tardío? Es tardío, porque se presenta fuera de tiempo, porque por eso se llama tardío. Lo que van a ser 2 cosas. Es que ese plazo máximo de prescripción concursal de 2 años no se le aplica siempre y cuando solicite la verificación de créditos dentro de esos 6 meses computados a partir de que yo obtuve la sentencia de fitito contra camión y que esté firme. Y 2, no se le van a cargar las costas. Por eso la ley dice, no se considera tardío al acreedor que trayendo aquel título verificatorio, la sentencia firme obtenida en el juicio individual, la haga valer en el concurso a través de 2 sistemas. Si el concurso preventivo todavía está abierto por vía incidental, o si el concurso ya concluyó porque el acuerdo está homologado en etapa de cumplimiento, el modo de traer hacia acá, hacer valer ese título verificatorio será posiblemente la ejecución de la sentencia. La va a tener que tramitar acá frente al juez del concurso con participación del deudor y del síndico. Entonces, conclusión. Los efectos del acuerdo homologado se producen sobre todo los acreedores por causa o título anterior a la demanda, hayan participado o no en el proceso. Cuando estos acreedores que se habían olvidado de venir a participar del proceso o vinieron tarde porque habían optado por continuar con su acción individual, al meterse por la ventana del proceso, el juez va a tener que definir, incorporar ese título verificatorio, ese crédito al pasivo concursal. Segundo, si no optó el acreedor o el deudor no dijo nada, ponerlo en la categoría de acreedores más afín, de acuerdo a la naturaleza del crédito, según como haya categorizado el deudor. Si categorizó por monto, lo pondrá en el monto del crédito. Si categorizó por la naturaleza de los créditos, lo pondrá en ilícitos, o etcétera, etcétera. Entonces, si el deudor no dijo nada, ¿a qué categoría quería que se pusiera este acreedor nuevo? El acreedor que se incorporó tratando de hacerlo tardíamente lo logra y no dijo nada, ¿a qué categoría le gustaría incorporarse? Es el juez el que va a decir a qué categoría va, y va a decir otra cosa más. ¿Cómo se le aplican los efectos del acuerdo respecto de las cuotas que sus amigos acreedores ya percibieron? Ejemplo, si cuando yo logro mi sentencia firme de fitito contra camión, el deudor tenía su acuerdo homologado y ya pagó 4 cuotas,
Cuando yo solicite verificación de créditos de esa sentencia, voy a decir, a mí pónganme en la categoría de acreedores de deudas por daños y perjuicios, porque el camión del señor chocó a varios autos. Ya hay otros acreedores por otras causas, también por choques y lesiones. O puedo decir, a mí pónganme en la categoría X. Y entonces el juez va a decir, lo pongo en esa categoría. Y además, las 4 cuotas que ya le pagaron a los mismos acreedores que conforman esa categoría, se van a pagar en 10 cuotas mensuales y consecutivas. Las 4 que ya pagó, más la nueva, más la quinta, que le va a tener que pagar como a los otros compañeros de categoría. ¿Me expliqué? Lo repito. ¿Cómo se incorpora este acreedor? Puede ser. A mí me queda una duda. ¿Esos entrarían en los no concurrentes? Porque arrancamos hablando de concurrentes y no concurrentes. Los no concurrentes en algún momento se transforman en concurrentes, porque si yo opté por continuar con mi acción individual para seguir hasta la sentencia, esa sentencia, una vez que esté firme, yo la tengo que traer, incorporar al pasivo concursal a través de una vía verificatoria. Es lo que dice el 21 relacionado con el 56. Sí o sí yo tengo que traer esa sentencia que tramitó en Mendoza, la tengo que traer y hacer valer a través de una vía verificatoria en el juez del concurso que está acá en Mar del Plata. Entonces, ese acreedor, sin perjuicio de que podríamos llamarlo no concurrente porque no está viniendo hoy al proceso, sino que va a venir cuando tenga la sentencia definitiva, siempre va a tener que ser concurrente, o sea, va a tener que venir a hacer valer su derecho al concurso para que el juez ordene al deudor también que cumpla respecto de él del acuerdo homologado. Ejemplo, si yo tenía 2 categorías de acreedores, categorías A y categorías B, cuando yo logro mi sentencia definitiva, vengo al proceso, al juez del concurso y digo, solicito verificación de créditos, traigo este título verificatorio que es la sentencia que yo obtuve en aquel juicio. Incorpórenme a la categoría B. El juez le da traslado al deudor, participa el síndico, aunque no esté en funciones va a participar igual por esas funciones residuales que habíamos hablado la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan de la conclusión inconclusa? Bla, 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 bla. Lo mete en la categoría B y le dice, este acreedor se incorpora al pasivo, ya es un acreedor concurrente desde que pide que se lo incorpore al pasivo concursal. Ya no está ajeno al proceso, viene al proceso. Es la única posibilidad que tiene el deudor de cumplir el acuerdo, si este deudor viene al proceso. Se respeta el principio de igualdad, porque le va a pagar lo mismo que la misma propuesta de categoría B, se le va a aplicar a este acreedor nuevo. Le va a pagar con la misma modalidad que a estos acreedores B. El juez le va a decir, bueno, ya cobraron 4 cuotas, va a seguir cobrando a partir de la 5ª, junto con los otros acreedores de la categoría B. Y las cuotas que ya cobraron los otros acreedores, el deudor se la va a pagar en 100 cuotas semanales, qué sé yo, como se le ocurra al juez. Ahora, no se enrosquen con las categorías, entiendan cómo es el sistema. La verificación tardía del 56 está mal redactada, pero es muy sencilla. ¿Cuánto tiempo tienen los acreedores concursales para solicitar verificación de crédito en el concurso de su deudor? Pregunto. 2 años desde la presentación. 2 años desde la presentación. Punto.
salvo que el crédito, la acción derivada de ese crédito, de un crédito, tenga un plazo de prescripción menor. Tenía, por ejemplo, vicios, no sé si, no me acuerdo ahora cómo es el plazo de los vicios, pero creo que son 3 meses. El concursado me vendió una casa que tenía vicios ocultos. Yo voy a accionar por vicios ocultos, tengo 3 meses. 3 meses. O sea, no tengo 2 años desde la demanda, tengo 3 meses. Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen los acreedores concursales para solicitar verificación tardía? 2 anni máximo. Ahora, excepción. Si yo soy un acreedor que todavía no vine al concurso porque opté por continuar con mi acción individual, sea laboral o de cualquier naturaleza, ante un juzgado distinto, ante un fuero distinto al del concurso, ¿cuánto tiempo tengo para venir a solicitar verificación según el 56? 6 meses desde que firme. 6 meses desde que esa sentencia quedó firme. No importa si transcurrieron 2 años, si transcurrieron 5 años, si transcurrieron 10 años desde la demanda de concurso preventivo, siempre y cuando yo hubiera ejercido la opción de continuar el pleito y venga y me incorpore al pasivo concursal dentro de los 6 meses. No los voy a meter en el tole-tole, miren la antigüedad. Mi computadora traza, en blanco y negro. No los voy a meter en la complejidad de la discusión doctrinaria y jurisprudencial entre si el plazo de 6 meses que regula el artículo 56 es de prescripción o es un plazo de caducidad. Porque como hablamos hoy, cuando hablamos del 56 y de los 2 años y dijimos claramente que es un plazo de prescripción, y por eso hice hincapié que se aplican al plazo de 2 años las causales de suspensión y de interrupción del derecho común, no está tan claro cuando nos corremos hacia los 6 meses que tienen aquellos que obtuvieron un título verificatorio por una sentencia firme lograda en un pleito afuera del marco del concurso. Hay quienes sostienen que ese plazo es un plazo de prescripción. Por lo tanto, ese plazo, si es un plazo de prescripción, es también susceptible de interrupción y de suspensión, cosa que desnaturaliza, a mi criterio, el plazo, la cristalización del pasivo, o sea, voy a estar eternamente esperando que un pleito se termine, que cesen las causales de interrupción y de suspensión, y puede ser que dentro de 20 años venga un acreedor que obtuvo una sentencia en un juicio individual y yo ya haya terminado de pagarles hace rato a mis acreedores concursales, ya estoy hasta en el 5.º concurso, uno atrás del otro, porque fue muy mal en los negocios, y me viene un acreedor del primer concurso que tuve hace 20 años. Este criterio es el aplicado en Trenes de Buenos Aires, plenario de Capital Federal, por una mayoría muy ajustada, o sea, por una diferencia muy ajustada, grandes juristas discutiendo la naturaleza jurídica del plazo de los 6 meses, muy interesante, justamente por la disparidad de criterios en las salas de las cámaras nacionales en lo comercial de Ciudad de Buenos Aires. Otra parte de la doctrina dice, es claro que el plazo de 2 años es de prescripción y el plazo de 6 meses es de caducidad. Por lo tanto, como es de caducidad, no hay posibilidades
ni de suspenderlo, ni de interrumpirlo. Y por lo tanto, acaecidos los 6 meses sin que este acreedor que obtuvo una hermosa sentencia en el juicio individual no viene, chau, chau. 6 meses clavaditos. Entonces hay un mojón temporal que impide que eternamente se incorporen acreedores al pasivo concursal, aun cuando el concurso ya esté casi terminado hace rato. No sé si fue ahí la respuesta porque me fui como por las ramas, pero me parece que... Los 6 meses. Sí. Los 6 meses se cuentan desde que salió la sentencia No. de ese crédito. No, desde que la Está sentencia firme. pasa en autoridad de cosa juzgada. Por ejemplo, yo tengo mi juicio del fitito, ¿no? Logro la sentencia, pero el concursado se fue a la Cámara, apeló. 2 años en la Cámara. 2 años más en la Cámara hasta que dicte sentencia de Cámara. Gano en Cámara. El concursado se lo lleva a corte. 5 años más en corte. ¿Desde cuándo comienzan a computarse los 6 meses? Desde que esa sentencia de corte o de la Corte Federal logra pasar a autoridad de cosa juzgada. Profe, una pregunta. Igual ese plazo de 6 meses se aplicaría en caso de que la sentencia adquiera autoridad de cosa juzgada después de haberse transcurrido los 2 años de prescripción. Obviamente, obviamente. Obviamente. Exactamente. Gracias por la pregunta, es muy atinada. Ahora, ¿sabés qué pasa, Lucía? Que está buena la aclaración, pero en la práctica es muy difícil, salvo que estés a punto de que tu sentencia quede firme y el deudor se concurse, es muy difícil que transcurran los 2 años y que no se superen los 2 años. Hasta que vos obtengas una sentencia firme en el juicio individual. Pero muy atinada la pregunta, gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cuándo tenemos la última clase de repaso? Estoy fijándome, El miércoles tengo que dar salvataje, Ali. El miércoles 21 doy salvataje. Y el viernes yo no tengo anotada clase. Yo tengo que el miércoles doy eso. El viernes la da Selva, la clase de repaso. Yo doy el miércoles salvataje. Esa es la última clase. Esa es la última clase de repaso, la del 23, sí. Bien. Profe, disculpe. Sí. El prontopago es para los créditos laborales, ¿no? Y tiene una excepción, ¿no? Cuando habla de algo relacionado a la enfermedad, no sé, no entiendo cuál sería la excepción. El pronto pago es un sistema verificatorio también de naturaleza verificatoria de la que gozan únicamente los créditos, no hablamos de acreedores, porque un acreedor puede tener un crédito laboral, pero no susceptible de pronto pago, porque la naturaleza del crédito debe tener carácter privilegiado, general o especial. No son susceptibles de pronto pago aquellos créditos, por ejemplo, laborales quirografarios. No son comunes encontrar créditos laborales de naturaleza quirografaria, pero los hay. Por ejemplo, los intereses de los créditos de esta naturaleza por más de 2 años, desde que se genera el crédito. Entonces, van a gozar del mismo privilegio que gozan el capital a aquellos intereses con un tope máximo de 2 años.
pero no aquellos que superen los 2 años. Los que superen los 2 años van a tener carácter quirografario. Estos no pueden ser admitidos en el pronto pago. Me estoy sacando, me está apretando la zapatilla. Así que no sé a qué te referís con la excepción. No sé dónde escuché, porque por ejemplo en el caso de la discapacidad o en el caso de alguien que tenga una enfermedad, como que podía acceder excepcionalmente, como que el juez podía conceder el pronto pago, digamos. No. Estos son aquellos créditos, sí. Esto fue incorporado al artículo 16. Acá, mira. Sí. Ya sé a lo que te referís. El último párrafo. De aquellos créditos amparados, afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras. Al último párrafo, ¿no es cierto? Sí, eso, tal cual. Exactamente, sí. Digamos, acá en este último párrafo también hay una discusión acalorada. Como verán, los concursalistas somos muy acalorados para definirnos en los conceptos. Este párrafo, la doctrina discute si solo se aplica para los acreedores de naturaleza laboral, cuando, además de gozar del pronto pago, tienen un problema de salud, cuestiones alimentarias, que todos los créditos laborales poseen naturaleza alimentaria, así que podría no estar en este artículo, u otra que no admitirán demoras. Por ejemplo, una parte de la doctrina dice que solo se aplica a créditos de naturaleza laboral con estas características, y otra parte de la doctrina dice que no, que el legislador lo que quiso hacer es incorporar también con calidad de pronto pago créditos que no tienen naturaleza laboral, pero que sí cumplen estas condiciones. Por ejemplo, los llamados acreedores involuntarios. Es decir, el ejemplo que yo les había puesto, por ejemplo, en el fitito, el camión del concursado que aplastó a un auto pequeño y lesionó hasta la discapacidad a un sujeto, ese señor, la víctima, no quiere ser acreedor, no se quiso relacionar obligacionalmente con el deudor concursado, sin embargo tiene categoría, o lo podríamos categorizar como un acreedor. Tiene un crédito respecto al concursado. La doctrina a esos tipos de créditos los ha encasillado, calificado, nombrado como acreedores involuntarios, porque no se relacionaron obligacionalmente en forma voluntaria con el concursado. Y dice la doctrina que sostiene que este párrafo se refiere a ellos que hay ciertos créditos que aún siendo quirógrafos, por ejemplo, el crédito del choque, de la lesión y de todo, no tiene privilegio. Son quirografarios. No hay un privilegio que se les reconozca a estos acreedores involuntarios. Entonces, lo que dice parte de la doctrina, y la verdad es que yo coincido con ello, es que el legislador ha querido resguardar los derechos de estos acreedores que están tan indefensos, no tienen privilegio. Tienen que esperar a obtener una sentencia en un juicio de conocimiento para hacer valer sus derechos. Cuando vengan a hacer valer sus derechos, habrán pasado muchos años. Y es posible que esa víctima necesite remedios, tratamiento, prótesis. Entonces, la doctrina dice, este párrafo ha sido puesto para esos tipos de urgencias donde el juez, sin perjuicio de que lo que suceda luego con la verificación ordinaria, incidental, por juicio incidente, por lo que fuera, puede autorizar el pago inmediato con calidad de pronto pago. Pero no, digamos,
El pronto pago es en general aplicado para los créditos de naturaleza laboral. Solamente son viables los créditos de estos sujetos que gocen de privilegio general y especial. Este último párrafo se ha incorporado pensando no en los acreedores laborales, que también podrían tener estas características y estas condiciones, sino para los acreedores llamados involuntarios. Perfecto, gracias, profe. De nada. Déjenme ver una cosita que les quería... La línea de tiempo bien, hicieron el práctico, ¿cuándo? Ya está, ¿no? ¿Ya lo entregaron? Sí, sí, ya lo entregamos. Okay. ¿Alguna duda? Sí, la semana pasada. ¿Corregidos los prácticos? Sí, a mí me llegó una evolución. Que A mí no me llegó todavía. A mí tampoco. Ya les va a llegar. Están en eso. Profe, una pregunta del práctico que se terminaba ayer, de la verificación. Buscando en internet algunos modelos y... Perdón, Sí. Jessica, recordame la consigna. Había que redactar un pedido de verificación de crédito. Te daban un Ok. ejemplo que eras por una sentencia de un laudo arbitral y demás. Mi pregunta es, ¿tiene que estar estructurada exactamente como la demanda o hablamos de los elementos que tiene la demanda, esto de monto, causa, objeto, y puede ser un escrito, comillas, libre, donde esté todo eso, como si fuera que el deudor le escribe una carta al síndico, una cosa así, porque no es obligatorio que vaya con patrocinio. Por ende, necesariamente hacer una estructura, objeto, pretensión, como si fuera una demanda, es innecesario. Sí. Aunque tenga que tener ese contenido, digo. Sí, sí, está bien, puede ser como quieras. Podría no decir nada ni de mi consideración, como una carta, querido tío Oblongo, como dice... Podría decir cualquier cosa siempre que tenga el contenido que la ley pide para que reúna los caracteres del 32. Pero nada, puede ser a mano, alzada. Bien. Sí. No necesitas patrocinio, como bien dijiste. Lo Bien, que sucede... esa era la duda, porque por ahí en internet hay muchos modelos, pero casi todos los que yo pude ver eran estructurados como una demanda, y yo me planteaba esto, si no es obligatorio ir con patrocinio de letrado, una persona común, por decirlo, no sabe la estructura de una demanda, pero sabiendo que tiene que poner monto, causa, presentar los recibos y los demás documentación, tal cual. O sea, con lo que dice el 32 es suficiente, las copias. Ahora, la manera de escribirlo es como el arancel, libre. Totalmente libre. Yo he visto, de hecho, en la práctica, cuando ejercía la profesión, he visto muchos pedidos de verificación hechos por los propios comerciantes como una carta común, como se dirigen las cartas comerciales al síndico. Y no pasa nada. Es muy sencillito, y le agregaban las cosas, le enumeraban todo lo que seguramente se los podría haber redactado una secretaria, o sea, no tiene formalidad, no hay formalidad, pero eso para el práctico, pero ustedes sepan que por algo el 32 dice, y por algo la doctrina se encarga de remarcar que se trata de una verdadera demanda. Pero no por la forma, sino por los efectos que posee. Y acá entra de nuevo a tallar la prescripción y a tallar la caducidad de la instancia y del derecho, avanzada la 24.522, porque después vino el Código Civil y Comercial y ahora caduca la instancia, el derecho, etcétera, etcétera, sin distinción. Entonces, lo que quiero decirles es, libre la forma, pero no pierdan de vista los efectos de la demanda. Es recontra importante eso. Fíjate que tampoco, bueno, ya lo habrán leído ustedes en el material que se les dio.
no es una demanda, no paga tasa de justicia, no tiene necesidad de patrocinio letrado, no paga bono verde el abogado que lo presenta, no se presenta ante la jurisdicción, sino ante el síndico. No hay que darle un traslado, no, etcétera, etcétera, pero en definitiva, ese es el modo típico de incorporación al pasivo concursal. Entonces, termina... Tampoco hay que probar nada, ¿no? No hay que pero ¿se acompaña alguna documental o no es necesario? Lean el 32. Se acompañan los originales bajo apercibimiento de rechazo. Después el síndico pone sello y fecha y devuelve los originales intervenidos. Por eso esa era la pregunta, porque en realidad al leer el 32 pareciera, hay que indicar objeto, monto, causa, presentar las copias, hacer la prueba, pero digo, al no ser obligatorio el patrocinio letrado, en su forma de redacción, a eso era la pregunta, es libre, pero en realidad todo lo otro hace que o sea, que esto, que sostengan más los efectos, que es como una verdadera demanda. Lo es, y además fíjate que esa pretensión incorporatoria, o sea, cuando hablamos de demanda, no hablamos de demanda solo por la forma, sino que el contenido de esa petición es una pretensión jurídica. Yo lo que quiero es incorporarme al pasivo concursal. Es una acción, incorporatoria. Que vaya en una nota simple no le quita el mérito ni el efecto. Esa pretensión termina en una sentencia de verificación, admisibilidad o inadmisibilidad. Si es de verificación, podría ser susceptible de acción de dolo. Si es de inadmisibilidad e inadmisibilidad, de incidente de revisión. O sea, fíjense que a partir de la interposición de una simple nota, como decía Jessica, pero con una pretensión jurídica de carácter verificatorio o incorporativa, se abre todo un panorama y un suceso de actos jurídicos consecuentes de relevancia absoluta. Así que no es lo mismo una notita que una nota simple con un pedido concreto, con la documentación que tengo que adjuntar, con el pago del arancel que tengo que pagar si tengo que pagar, o con la indicación, porque acá no sé si Julieta habló del tema de probar o no probar. Claro, no, estoy medio confundida con los trabajos de la práctica, pero si no me confundo, era que eran deuda en concepto de alquileres, o sea, yo debería haber acompañado el contrato yo puse lo del laudo y todo, pero no puse el contrato de locación, digo, lo tendría que haber presentado para que lo intervengan y me lo devuelvan, esa es la pregunta. No, se supone que el laudo es respecto al mismo contrato de locación. Ah, bien, con eso basta entonces. Con eso bastaría, pero además yo ofrecería, para que el síndico vaya, investigue y mire, el original tiene que haber estado agregado o estará una copia certificada agregada en el trámite del tribunal arbitral, el original del contrato. Ustedes siempre pongan énfasis en que lo que ustedes no agregaron o indicaron, los datos que ustedes no indicaron en el 32, después el síndico no tiene obligación a suplir la prueba que ustedes debieron haber acompañado, sino que se trata de una investigación, digamos, tiene que cumplir con una investigación de acuerdo al 33, pero no va a suplir las falencias probatorias que ustedes, que hubiera estado a cargo de cada uno de los acreedores. Pero aparte porque van a tener del otro lado al deudor, en el 34, que se va a querer sacar de encima todos los créditos más posibles. Entonces, va a impugnar, va a observar, va a acompañar instrumentos, va a acompañar recibos, va a acompañar, etcétera, etcétera, y van a ustedes terminar en un incidente de revisión donde la carga probatoria es mucho más gravosa, no solamente porque se trata de un procedimiento contradictorio, controvertido. Sí, no, controvertido. Un procedimiento
dispositivo, el contrario. Ay, se me puso una laguna tremenda. Bueno, no importa. Donde ustedes tienen que probar lo que alegan, artículo 273, inciso 9. Como un procedimiento controvertido, ustedes tienen la carga de la prueba. Entonces van a estar peor, es más gravoso llegar hasta ese momento que acompañar todo con la demanda de verificación. Ahí iba. Ya que estamos en este tema, otra Controvertido, pregunta no, contradictorio. Otra pregunta sobre el tema que me surgió, o sea, en la clase que subieron lo entendí, pero cuando tuve que hacer el ejercicio no entendía. Si nosotros no pedimos los intereses, no se van a pagar, digamos. Ahora, ¿cómo hago o sea, ¿tengo que poner directamente el cálculo de intereses, hacer la cuentita en el escrito? No. ¿O poner con más sus intereses, como se hace en una demanda ejecutiva, con más sus intereses? O sea, en este caso era el monto de sentencia, pero hacía 5 años o no sé cuántos años que no se cumplía. O sea, generan intereses y demás. ¿Con más sus intereses es suficiente o hay que poner un número? Yo haría el cálculo. Yo haría el cálculo. Si vos tenés la tasa, si vos tenés el periodo y tenés el crédito sobre el cual debes calcular los intereses, porque forma parte del crédito como accesorio, pero forma parte de la petición, de la pretensión verificatoria. Lo que yo no dejaría de hacer es, si bien en la suspensión del curso de los intereses es la regla por el 19, yo dejaría planteado también en la verificación la posibilidad de que, en su caso, esos intereses se sumen y se reconozcan, porque no es que el 19 impone que esos intereses se extinguen, sino que la demanda de concurso importa la suspensión del curso de los intereses. Si el acuerdo propone, por ejemplo, el deudor propone como contenido del acuerdo pagar con intereses, yo lo dejaría planteado, como que no los he renunciado. Yo pido que me incorporen al pasivo concursal 100 más 10, 100 de capital más 10 de intereses, dejando reserva de reclamar o que se sumen los intereses que con motivo del 19 hoy están suspendidos, pero no los renuncio. Si no digo nada, yo si fuera abogado del deudor lo pelearía bastante más adelante. ¿Algo más? Gracias. Ahí habría que haber pedido entonces los intereses hasta el momento de la presentación de la demanda. Exacto, de la demanda de verificación, de la demanda de concurso. De concurso. Por el 19. Recuerden que hay 2 excepciones. Uno es los créditos de naturaleza laboral y los otros son los créditos con garantía real, donde se harán efectivos siempre y cuando esos intereses puedan ser cubiertos con el producido, con el precio obtenido en la venta del bien asiento del privilegio. ¿Eso lo entendieron? No, ¿lo podría profundizar? Sí. Yo como acreedor tengo un crédito quirografario, me presento a verificar 100 de capital más 10 de intereses anteriores a la demanda de concurso. ¿Está? Motivo del 19, el curso de los intereses queda suspendido, por lo tanto, mi sentencia verificatoria va a ser de capital más intereses anteriores. Punto. Yo tengo un crédito garantizado con derecho real de hipoteca de 100. Me presento a verificar 100 de capital más 10 de intereses anteriores más 50 de intereses posteriores a la demanda de concurso hasta el momento en que yo me presento a verificar ese crédito. ¿Por qué? Porque el artículo 19 dice que el curso de los intereses se suspenden a excepción
los créditos, acá, las deudas, acá. La presentación en concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, coma, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación, solo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda. Esto también tiene una pésima redacción, etcétera, etcétera. Entonces, yo me presento a verificar 100 de capital más 10 de intereses anteriores, pero también pido 50 de intereses posteriores que se fueron devengando con posterioridad a la demanda de concurso preventivo. Yo tengo mi crédito garantizado con una hipoteca sobre un inmueble que vale 1 millón de pesos. Sigo el juicio individual, lo llevo a subasta, logro 500.000 pesos de precio. Ese bien, que era el asiento de mi hipoteca, de mi garantía hipotecaria, se vendió, se liquidó a 500.000. ¿Está bien? Se pagan las costas, se pagan los gastos, se pagan honorarios, se pagan los intereses anteriores, el capital, y todavía me quedan 300.000, me sobran de ese producto líquido. Este acreedor hipotecario, ¿podrá o no podrá cobrar los intereses posteriores a la demanda de concurso preventivo según lo que dice el 19? ¿Me siguieron? El bien se vendió a 500, yo tenía un crédito de 100, más 10, más 50. ¿Voy a poder exigir los 50 posteriores? Todavía tengo 300. Sí. Sí. Sí, puedo. Otro ejemplo, en este mismo. El bien, asiento de la hipoteca del privilegio, se vendió a 100. Se vendió a 100. El acreedor verificó 100 de capital, 10 de intereses anteriores a la demanda y 50 de intereses posteriores. ¿Puede exigir que se le paguen los 50? Si quedaron 300, no me acuerdo, yo se No, me No, se porque vendió, no alcanza. No el puede. total de no. 100 se vendió. Claro, no puede, no alcanza. No alcanza, no alcanza la torta. Es chiquita y somos muchos invitados. Entonces, ¿qué se pagan? Las costas. Ni siquiera me alcanza para los intereses anteriores. Pago el capital. O pago los intereses anteriores y me queda una porción de capital privilegiado sin pagar. ¿Se pierde ese capital? ¿Qué le pasa al capital privilegiado que no es cubierto con el precio obtenido sobre el inmueble hipotecado? Se me mezcla, no sale de acá de la retención del ingreso bruto, ¿no? Se me está mezclando. Nada que ver. Nada que ver, eso es del pronto pago, ¿no? Exacto. ¿Qué le pasa al crédito por capital que era privilegiado y no alcanzó? No importa si dicen algo que no es. No importa. Piensen. Doctora. Sí. Si quedara un saldo, una vez que se han atendido los otros créditos, ¿se puede cobrar de ese saldo? No. Pero bárbaro que la participación, Silvia, genial. Pero no. Ahora lo pregunto porque lo quiero explicar. No importa si se lo vamos a preguntar o no en esta vez, pero le sirve para la segunda parte también. Y esto no es solamente de concursos, esto es de Le queda como un crédito a su favor. ¿De qué naturaleza? ¿Con qué carácter? ¿Como quirografario? Sí. Sí. Queda quirografario. Ojo, estoy hablando de capital. Estoy hablando de capital impago.
Entonces volvemos al mismo ejemplo. Yo verifiqué por 100 de capital, ¿no? O de capital e intereses anteriores. Y 50 de intereses posteriores. Los 50 que nunca voy a cobrar se pierden, los posteriores. Se pierden. ¿Por qué? Porque el 19 me dice, ¿lo podré reclamar? Siempre y cuando esos intereses se puedan cubrir con el precio obtenido del bien asiento del privilegio. O sea, no pude cobrar del precio obtenido del bien asiento del privilegio, se pierden. Chau, chau. Nunca pasarán a ser quirografarios. Nunca. Ahora, los anteriores voy a cubrir 10 de los intereses. Esto después vamos a ver el orden en que cobran. Por el artículo 242 si les interesa ir, pero hoy no se compliquen. Van a cobrar gastos, después van a cobrar intereses anteriores y después van a cobrar capital. Como no me alcanza, lo que no me alcance, que era privilegiado especial, no se pierde, pasa a ser quirografario y va a conformar toda la masa de quirografario, con quirografarios. ¿Está? Esto recuérdenlo. Ténganlo ahí en una burbujita. Y lo del 3,5 de los ingresos, Juli, eras vos. Sí, del pronto pago, se me confundió, ¿no? Claro, es para el pronto pago. Para que los prontopaguistas, para que los acreedores no se lleven todo el producto de la explotación. Hay un límite. Y si no llegan a cubrir, en ese caso, si no llegan a cubrir, ¿lo pierden o se vuelve a hacer otra propuesta? No, hasta que cobran todo, el síndico sigue haciendo informes mensuales. Ah, bien. Hasta que van cobrando, cancelándose todos los créditos. Bueno, ¿algo más? Estamos en hora. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Muy bueno, ¿eh? Estuvo la charla, salpicadito. Bueno, genial. El viernes que viene Selva va a dar la clase de repaso, pero yo también voy a venir y las chicas también si pueden seguramente. Las doctoras, yo le digo a las chicas porque son mis amigas, pero son la doctora de Gregorio, la doctora Carnegro y la doctora Moyano. Ay, a Nati no la veo. Ahí está la Nati. Pero ahí está Nati, no me aparecías en la pantalla. Vamos a estar acá. Nos sumamos el viernes con Sil. Sí, firmes. obvio. Escuchen, hagan esto. Les propongo esto. Vayan haciendo por bolilla, vayan repasando el programa y por bolilla alguna pregunta concreta para no vamos a dar todo un tema de nuevo. Hoy nos llevó mucho tiempo, por ejemplo, el 56, pero igual estuvo bueno. Pero como va a ser la última clase antes del parcial, yo lo que les propongo que se tomen, no sé, un ratito, de cada bolilla saquen alguna pregunta concretita, pic, de la bolilla 1, bolilla 2, bolilla 3, bolilla 2, de jurisdicción y competencia, de cosas que son temas medulares. De la bolilla 1, lo que son principios, fines, objeto. Presupuesto objetivo de la bolilla 2. De la bolilla 3, creo que está competencia, no, juez y todos funcionarios. Sí. Funcionarios, alguna duda de eso. De bolilla 4, los incidentes, cosas puntuales. Y después lo que quieran, pero pregunta concreta que a ustedes les sirva para o preparar un tema inicial, aparte no preparen un tema livianito, arranquen firmes, verificación, busquen un tema, efectos,
busquen un tema que nosotros en 5 minutos nos demos cuenta que la tienen recontra clara. Y después vamos a 2, 3 preguntas más. No les puede ir mal. Una consulta. Sí. No, yo quería preguntar si iban a ser muy exigentes con los plazos. A mí se me pasan y viste esos que son de 2 días para que dicte la resolución, y etcétera. Eso creo que se me complica. Mira, Malena, yo lo que te diría es lo siguiente. Y en eso yo creo que van a coincidir conmigo mis amigas. En este sentido, yo prefiero que no te acuerdes un plazo y que no lo tengas a mano copiado adelante de tu computadora. Si vos entendés cómo es el sistema, si vos podés seguir adelante una secuencia del proceso, si nosotras como docentes podemos evaluar el esfuerzo que vos has hecho y el conocimiento ordenado y la comprensión de la materia, a mí que vos sepas, igual que a todas, ¿no? Hablo por todas porque sé que eso es así. Que sepas si el traslado es de 2 días, si son 3 días, si son 10 días. Sí tenés que saber que el incidente de revisión se interpone en 20 días, porque cuando seas abogada, si no lo haces en ese plazo, vas a hacerle perder el derecho a tu cliente. Sí tenés que saber que con 20 días de anticipación al vencimiento del periodo de exclusividad tenés que hacer pública la propuesta porque tu cliente si no va a quebrar. O sea, lo que quiero decirte es, del artículo 11 y del 14, ¿cuántos días me va a dar para poner los libros? Si son 3 y te equivocaste y dijiste 4, 5, de 4 días no hay ninguno, pero 5 días, qué sé yo, es lo mismo. Lo que vos tenés que saber es cuál es la consecuencia de que no acompañe los libros. ¿Entendés lo que quiero decir? Y esto va para todos. Para Malena, que lo preguntó, a todos se nos complican los plazos, es mucha info, están cursando otras materias. Nosotros no somos ajenos a eso. Y realmente yo, por lo menos, hablo por mí, por las chicas, preferimos que podamos hablar en forma natural, asidua, sabemos de la complejidad de la materia y hay cosas mucho más interesantes que recordar que si un plazo es de 2 días o de 4 o de 5. Así que relájense y pongan la energía donde la tienen que poner. Y lo demás vamos viendo. Profe, una última pregunta. Sí. Los fallos obligatorios que entran, ¿son los que están solo en el apartado que dice fallos obligatorios o todos los que están en el campus? ¿En qué apartado? Hay un apartado que dice fallos y glosas, de lectura obligatoria, primera parte. Y hay fallos, el de Carbometal, compañía general, le pide la quiebra a Mianovich, y después más arriba hay más fallos. No sé, ni idea. ¿Ustedes saben, chicas? Si tienen que ver con los temas de la primera parte, yo los leería. Pero a ver, esperen, momento. Claro, sí. Un momento, esperen. Yo quiero hacer una aclaración de eso. No vamos a preguntar qué dijo el juez Rocco en el voto de Carbometal. O sea, la verdad que no. ¿Cuál es la doctrina del fallo? Si ustedes están leyendo, a ver, la doctrina de Diffie y Translínea, que son del año 80, yo no les voy a pedir el voto de Alberti. Pero sí, ¿cuál es la doctrina que emana de esos plenarios? Que ya también mutó la interpretación, y etcétera, etcétera. Lo que tienen que saber es eso. Entonces, léanlos en diagonal, sepan la doctrina que emana de cada fallo, sepan de qué se trata, no sé, Carbometal de tal tema, y punto. Es para complementar el entendimiento del tema, no para, a ver, y ahora decime Carbometal. No es para eso. Así que, tranquilo, lean ley, chicos. Agarren la ley
lean ley. Vean el material que se les subió completo. Lean, no dejen colgado nada. Y elijan un buen tema para hablar 2-3 minutitos firmes, seguros. Cuáles son los artículos que se relacionan con el tema que eligen. Yo creo que va a ser así, todavía no lo definimos, pero pienso que va a ser así como son las libres. Ustedes arrancan hablando de un tema y después nosotros les podemos preguntar de cualquier bolilla de la primera parte. Pero no pierdan tiempo, ni lugar en la cabeza con cosas que son irrelevantes, ni con tensión que no vale la pena tener. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el viernes que viene. Que terminen lindo el día. Gracias, igualmente. Adiós. Chau, gracias. Chau. Chau, chicas, gracias por acompañarme. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.